El ala militar de la organización palestina Hamás ejecutó el 7 de octubre un ataque sin precedentes contra Israel. Al menos 800 israelíes han muerto, de acuerdo con las cifras que se manejan hasta este momento. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu prometió que vengaría el ataque y que convertiría a Gaza en una ciudad en ruinas. De inmediato atacó la franja de Gaza y al menos 500 palestinos han muerto, entre ellos unos 90 niños. Desde Palestina reivindican el derecho que tienen a defenderse ante las continuas agresiones que han sufrido durante 75 años de ocupación. Estados Unidos aseguró que daría toda la ayuda a Israel, mientras que la presidenta de la Comisión Europea aseguró que el ataque contra Israel fue un acto terrorista injustificado. El Estado de Israel se creó en los territorios palestinos en 1948, cuando gracias al lobby sionista y con apoyo del Reino Unido, se decidió darle una parte de Palestina a los judíos. El lema era que a un pueblo sin tierra había que darle una tierra sin pueblo, como si los palestinos no existieran y no llevaran muchos años poblando ese lugar. Desde entonces, el Estado de Israel, con una de las fuerzas militares más poderosas del mundo, ha agredido al pueblo palestino, los ha desplazado, ha robado sus tierras, las ha ocupado, ha levantado muros y cercas para que los palestinos no puedan transitar libremente. Además, derriban sus casas, les quitan los accesos al agua, encarcelan y asesinan a sus niños y mantienen a los habitantes de Gaza totalmente bloqueados, a tal extremo que ningún alimento o medicamento puede ingresar en esa zona sin permiso y revisión previa de los israelíes. Y cuando activistas internacionales han intentado romper ese bloqueo, los han atacado y asesinado, como ocurrió con la Flotilla de la Libertad en el año 2010. Y cada vez que algún grupo armado palestino ataca a Israel, las fuerzas israelíes responden con el uso desproporcionado de la fuerza, atacando deliberadamente objetivos civiles como escuelas, hospitales, centros de refugiados y zonas residenciales, en una clara violación al derecho internacional humanitario. Por eso, organizaciones defensoras de los derechos humanos llevan años denunciando que los palestinos viven en la mayor cárcel a cielo abierto y sometidos a un régimen de apartheid. Que la violencia es condenable, sin duda alguna. Pero ¿por qué algunos condenan los ataques contra Israel, como debe ser, pero ese mismo día callan cuando las fuerzas israelíes asesinan a civiles palestinos en Gaza, entre ellos niños? ¿Acaso unas vidas valen más que otras? ¿Por qué califican unas acciones como terroristas y otras no? ¿Por qué la Corte Penal Internacional actúa de forma tan diligente con algunos casos y se hace la vista gorda con los crímenes de lesa humanidad y de guerra que los distintos gobiernos israelíes han cometido contra los palestinos ante los ojos del mundo? ¿Por qué el jefe de la diplomacia europea asegura con el caso palestino que la violencia no lleva a nada y con el caso ucraniano dice que tienen derecho a defenderse y que hay que armarlos porque la paz se alcanza en el campo de batalla? ¿Por qué no exigen al Estado de Israel que reconozca el derecho que tiene el pueblo palestino a existir y cumpla las resoluciones de la ONU que establecen la creación de un Estado palestino independiente cuyas fronteras sean las anteriores a las del año 1967, con Jerusalén Este como su capital y con la posibilidad de un desarrollo económico viable? Solo la vía diplomática y negociada es la que podrá garantizar una convivencia pacífica entre ambos pueblos. Mientras estas causas estructurales no se atiendan, mientras no se respete la Carta de las Naciones Unidas, mientras se siga avalando la limpieza étnica contra el pueblo palestino y se le niegue la posibilidad de encontrar en los caminos legales un espacio para hacer valer sus derechos, se mantendrá la guerra. Y esta seguirá llenando de dolor tanto a los palestinos como a los israelíes. Mientras se sigue imponiendo esa doble moral que permite a algunos actuar de forma impune y condena a otros a soportar cualquier tipo de agresión o de provocación, no habrá paz ni en Palestina, ni en Israel, ni en Ucrania, ni en ningún rincón del mundo.